claramente, porque los mercados se anticipan. Si nosotros vamos a tener una V, o sea, que va a empezar una recuperación de la economía y ahora estás en la parte de la caída de la economía que efectivamente la está sufriendo sobre todo la gente de ingresos medios, entonces claramente los mercados se anticipan la recuperación. La economía, Agustín. El presidente dio en la primera mitad de su alocución en la Fundación Libertad una clase de moneda. Sí. Una clase de moneda fue. Totalmente, la misma que daría en la universidad. La misma. Sí. Y una clase de moneda y está mostrando... Yo asistí a esa clase. Sí. Yo una vez tuve una charla con el presidente, creo que lo puedo contar tranquilamente. ¿La puedo contar? Digo, me escribió, me dijo, ¿no te ofende que te pueda explicar para decirte y comprendas a dónde voy con la economía, qué quiero hacer con la moneda? ¿Que empiece del principio? Sí, le dije. Y el presidente hizo esto. ¿Qué es la moneda? Yo dije, la pucha. Se lo conté a Sofi. Te lo conté a Sofi. Sí, cierto. Entonces, cuando veía que estaban todos ahí en la Fundación Libertad, le dije a Majul, estábamos fuera del aire, y le dije, esto es lo que me explicó a mí. Después me dijo otro amigo, que es profesor en el SEMA, en la universidad en SEMA, dice, esa es su clase cuando da clases sobre moneda. Empieza con eso. ¿Es así, Agustín? Es así, es como empieza Mises, que es la historia del dinero. Exacto. Cómo empieza la historia del dinero y cómo empieza desde el trueque, los bienes que empiezan a ser más utilizados, y por eso habla de la sal, que ahí viene el salario, cómo se transmite eso, después aparecen más tarde los metales y va contando cómo aparece. Pero lo importante de eso es que al comprender lo que realmente es el dinero, puede comprender cómo eliminas la inflación. Y lo que está mostrando es que va a eliminar la inflación. Que su programa está convencidísimo que va a eliminar la inflación, que él va a tener el déficit cero como un eje central, que es el ancla fiscal, ¿no? Y ese ancla fiscal va a ir generando que cada vez, una vez que resuelva el problema del Banco Central, que todavía está a mitad de camino porque falta mucho para resolverlo, pero una vez que tenés déficit cero en el Tesoro y el Banco Central saneado, entonces a partir de ahí justamente reaparece en el crédito, porque al reaparecer la moneda y ya los bancos dejan de tener que prestarle todo. O sea, hay un efecto que en los economistas llamamos de crowding out. Si el Estado te toma todo el dinero, entonces no queda dinero para el sector privado. Si el Estado no te toma más dinero, en algún punto empieza a aparecer hacia el sector privado con créditos a largo plazo y bajas tasas. Hay una frase del gran Orlando Ferreres, colega, que a mí siempre me quedó hace muchos años, que la dijo: el Estado como vampiro anémico. La imagen, imagínense ustedes un vampiro anémico, un vampiro que chupa sangre pero siempre está anémico. Bueno, esa idea se plasmó en el sistema financiero y chupaba todos los fondos. Eso es así hace muchos años. Lo otro que hay que mirar es que si nosotros hemos tenido presidentes en los últimos 50 años que hubieran tenido esa idea que tiene Javier Milei, nunca hubiéramos tenido una crisis de deuda y nunca hubiéramos tenido una crisis de inflación. Era otro país. Sí. Imagínense una Argentina en los últimos 70 años sin ninguna crisis de deuda y sin ninguna crisis de inflación. No tenés crisis. Si no tenés crisis, vas a crecer más rápido o más lento, pero vas a ir creciendo siempre. Si además haces las reformas, que él tiene un programa para hacer 3.000 reformas, con esas reformas vas a crecer al 7% anual. Por supuesto, no va a poder hacer las 3.000 reformas ya, porque tiene oposición política, le fueron limando. Yo creo que sí va a salir la ley bases, ojalá salga, y es importante que salga. Pero la reforma laboral de 60 artículos va a salir de 15. Sí. Hay datos de inflación cero. Hay datos de inflación núcleo, ¿no? Inflación núcleo, que es la inflación donde se sacan los productos o servicios, por ejemplo, los servicios públicos, lo estacional. Las verduras, las frutas. Se saca lo estacional. Exactamente. Vos sabés que estuvieron en la Copal en Casa Rosada la semana pasada y justamente dijeron eso. Exacto. Inflación cero en algunos alimentos. Lo que ven en la pantalla a la derecha, esa caída estrepitosa a pico, así tipo acantilado, en abril de 2024, sería, Agustín, sería eso, la gráfica de lo que llaman el IPC de alta frecuencia. Es lo que mira el Banco Central, y todos los bancos centrales en el mundo miran esta inflación, la inflación núcleo. Ya se habla para abril, el mes de abril, una inflación de 7,5%, leí una consultora. Porque recordemos que si se cumple que las prepagas tienen que devolver parte de las cuotas, eso también tiraría bajo el índice. Bien. Y ya se habla de 7,5%. Bueno,
les traje nosotros dos... medimos nosotros lo medimos en 9 sin el efecto de las prepagas, porque hay que ver cuánto es lo que Fundación hace. Libertad y Progreso. Fundación Libertad y Progreso. 9% en abril. 9% en abril, Ya sería un sin ese dígito. efecto, pero sería más bajo si efectivamente las prepagas... Econométrica de Ramiro Castiñeira la da en 5 o 6. En 6, 5 o 6. Sí, Bajo, no sé. Ahí está entre los Sí. 9, Pero bueno, los 7, los 8, los 9. El gobierno da 5, 8 para mayo ya. Bueno, Son niveles para muy mayo. bajos ya, de lo que Bueno, veníamos, pero ¿no? les Obviamente. traje dos títulos fuertes. Títulos y frases fuertes. A ver. Dame primero, ¿cuál tenemos? The Economist, el Financial Times. Miren, no, los ciudadanos argentinos, los trabajadores argentinos sufren el ajuste, los mercados celebran, ¿no? Este sería el concepto, ¿no? Los mercados celebran, los trabajadores sufren. Este es el momento en que estamos atravesando, digamos, esto es una buena síntesis, lo que plantea Financial Times. Bueno, claramente, porque los mercados se anticipan. Si nosotros vamos a tener una V, o sea, que va a empezar una recuperación de la economía y ahora estás en la parte de la caída de la economía, que efectivamente la está sufriendo sobre todo la gente de ingresos medios, entonces claramente los mercados se anticipan la recuperación. El JP Morgan, bueno, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso, el Banco Mundial, todos estamos viendo el año que viene puede crecer cerca de un 5% la economía. Después le podemos pifiar todos, porque nadie tiene la bola de cristal. Sí, yo también tengo Pero algunos que me dicen los drivers, que serían Sí. los grandes conductores de la economía, todavía no arrancan. Pero hay que ver, bueno, ya empieza el campo, la energía, el petróleo, empieza la minería, todo eso están creciendo ya hoy, ¿no? Empieza en el segundo trimestre ese crecimiento. Pero Bueno. se puede hacer cosas para mejorar, por ejemplo, lo que están haciendo de bajar impuestos. Sí. Después vamos a elegir qué es el mejor impuesto para bajar, etcétera. Pero Argentina tiene que bajar impuestos. Y bajar impuestos para Argentina va a significar aumentar la recaudación. Lo que pasa es que tenés un bache en el medio y por eso nadie se anima a hacerlo tan rápido. Pero yo doy una idea, si me permitís, Sí. que para mí es clave. Si uno mira ¿recuerdan la ley de Laffer? Que él decía, llega un punto, La después famosa aumentás curva de Laffer. impuestos, va aumentando la recaudación a medida que aumentás las Y alícuotas. llega un punto... Pero llega un punto de si seguís aumentando los impuestos, la recaudación empieza a bajar. Es decir que si Argentina está, y está, muy a la derecha de ese punto, es decir que hay muchísimos más impuestos, la recaudación está muy por debajo de lo que podría ser con menores impuestos. El Banco Hipotecario fue el que dio el primer paso y anunció que iba a lanzar créditos hipotecarios. Acá los tenemos. Son créditos hipotecarios UVA, es decir, que se van ajustando a medida que avanza la inflación. Estos nacieron, en verdad, en 2016, cuando Federico Sturzenegger, actual asesor del presidente, era el presidente del Banco Central, y copia la idea de Chile, Está que bien. son ¿Qué créditos significa ajustables. que aparezcan hoy, Sofi? Básicamente yo creo que es un incentivo que el gobierno quiere mostrar, una señal de que está bajando la tasa de interés y que vuelve el crédito privado, y tenemos Banco Hipotecario que se suma, que da un préstamo de hasta 250 millones de pesos, no es poco, $270.000, y se sumó después en la semana Banco Ciudad, que Banco Ciudad, acá Con lo una tenemos, tasa menor incluso, el Banco Ciudad. menor, pero es a menos años, 20 años, el Claro. hipotecario era 30 años, y el Ciudad encima, si vos comprás en la Ciudad de Buenos Aires, la tasa es 3,5, menor todavía. Y ya anunciaron que también van a lanzar créditos hipotecarios el Banco Nación y el Supervil, que no los tenemos acá porque todavía no dieron detalles de cómo va a ser el crédito, pero se vienen también, que son bancos, hay que decirlo, públicos, semipúblicos. El Supervil es el único privado, pero arranca con el impulso de los públicos, y la idea es que los privados, Galicia, Santander, BBVA, se empiecen a sumar después. ¿Esta señal es sostenible en el tiempo? Digamos, ¿este es el comienzo de algo que va a ir creciendo? Yo creo que claramente es el comienzo. Si Argentina va a eliminar la inflación, si continúa este proceso que por ahora es duro y demás, pero si eliminamos la inflación, tiene que reaparecer el crédito. Yo cuando favorecía la dolarización, que seguía siendo mi programa favorito, es porque las tasas de interés iban a desplomar mucho más rápido y las tasas de inflación se desplomaban mucho más rápido. Argentina tiene un crédito ridículo al sector privado, ridículamente chico. Cuando aparezca el crédito, porque cuando vos tenés que lograr son tasas largas a 20, 30 años, plazos largos de créditos con tasas bajas, de manera tal que la cuota que pagás sea parecido al alquiler. Cuando la cuota que pagás es parecida al alquiler, Exacto. entonces es un boom de la construcción. Le estás hablando ¿Se entiende? a un tomador de 2 créditos hipotecarios en su vida.